Gracias al Dios por este día que nos ha regalado. Su bondad se manifiesta cada día. Les invito que busquen su Biblia, por favor, Evangelio de Mateo, capítulo 6. Nuestro Señor Jesucristo desarrolla este maravilloso discurso conocido como el Sermón del Monte de los Olivos. 3 capítulos extensos, 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, con una enseñanza desafiante, profunda, altamente nutritiva. En el 5:20, nuestro Señor Jesucristo menciona una de las sectas más estrictas, sectas religiosas que había en la nación de Israel, los fariseos. Allí los menciona. Esta secta nació 60 años antes del nacimiento de Jesucristo, conocida en la era del silencio, 400 años de silencio, donde no hubo profeta, no hubo inspiración de las Sagradas Escrituras. Allí nació esa secta conocida como los fariseos. Otra secta conocida como los esenios, saduceos, convivían en ese tiempo junto o paralelamente a los fariseos. De acuerdo a los datos arrojados por el historiador Flavio Josefo, quien vivió el primer siglo de la era cristiana, dice que los fariseos superaban en ser estrictos y en el conocimiento de la ley de Dios y en ser estrictos para cumplirla a los esenios y saduceos. Esta secta atribuían a Dios todo lo que hacían. Creían en los ángeles. Estimados hermanos, gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por alguien que venía de esa secta, el apóstol Pablo. Surgió, fue formado con la secta de los fariseos, muy estricto. Él dice que superaba a sus contemporáneos. Ellos creían en los ángeles, creían en la resurrección, creían en el tormento eterno, pero había algo que es distinto al cristianismo: creían en la reencarnación. Ellos creían que las ánimas malas serían atormentadas y que las ánimas buenas se incorporarían en otro cuerpo humano, es decir, reencarnación. Además de eso, ellos se creían el verdadero Israel. Eran estrictos en el cumplimiento de la ley. Y Jesús demanda de nosotros, como sus discípulos, que nuestra justicia sea mayor que la justicia de los escribas y fariseos. Usted puede notar en su Biblia, a partir del capítulo 5, versículo 21 en adelante, Jesús usa 6 ejemplos de justicia, en la cual Él esperaba y nos desafía a que superemos a los fariseos respecto al homicidio, respecto al adulterio, respecto al nuevo matrimonio, al divorcio, al decir la verdad, a amar al enemigo y a la no venganza. Ahí encontramos. Pero ahora en el capítulo 6 hay 3 actos de justicia que también el Señor espera que nosotros superemos a los escribas y fariseos.
sobre todo tiene que ver con la adoración. Miren su Biblia, capítulo 6, versículos 1 al 4, nos habla de la limosna como un acto de adoración. Versículos 5 al 15 nos habla de la oración, también como un acto de adoración. Y versículos 16 al 18 nos habla sobre el ayuno. Son los tres principales actos de adoración que debe practicar cualquier persona piadosa con una profunda fe en el Dios del universo. Jesús no anula estas prácticas, Él no las anula. Él da por sentado que todo discípulo de Él lo practicaría o debe estar practicándolo. Observe usted el versículo 2 como dice: cuando pues des limosna. Él espera que todo discípulo de Jesucristo dé limosna. Versículo 5: cuando ores. Él espera que oremos. Versículo 16: cuando ayunéis. Entonces Él espera esto, que usted y yo, como discípulos de Jesucristo, practiquemos la limosna, practiquemos la oración y practiquemos el ayuno. En esos versículos 1 al 18 Jesús nos va a advertir sobre los principales actos de adoración con motivos falsos. La advertencia que Él está tratando aquí es la motivación. Lo dice el versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Aquí hay varias lecciones espirituales interesantes en esos versículos 1 al 18 del capítulo 6. Hagamos oración antes de que sigamos este tema. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, amado Padre Celestial, por convocarnos a esta asamblea que tú has llamado iglesia. El conjunto de hombres y mujeres que venimos bajo el temor tuyo, en primer lugar a adorarte con nuestras vidas, porque tú quieres que presentemos un culto con nuestras vidas, con nuestros cuerpos. Y aquí venimos, Señor, también con la intención de acercarnos a tu palabra y que esa palabra tuya afecte nuestras vidas de manera positiva, Señor. Si es necesario que ella nos lastime, nos rasgue, para luego sanarnos, que sea como tú quieras, Señor. Pero aquí venimos dispuestos a tener un corazón abierto, unos oídos sensibles a la voz tuya. Padre Santo, en tanto que se expone tu palabra, toma el control de mi vida, de mi corazón, de mis labios y también de los oyentes, para que tú produzcas sanidad en aquel que necesite la sanidad, perdón de pecados en aquel que necesita el perdón de pecado, arrepentimiento, consuelo, lo que tú dispongas, Señor. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay 3 lecciones por lo menos, o varias lecciones espirituales que podemos tomar de estos 18 versículos. La primera lección es que hay actos correctos con motivos falsos. Por ejemplo, si usted le da comida a alguien que tiene hambre, ¿dónde está lo malo? No hay nada de malo en hacerlo.
Si usted decide tomar un día para dedicarse a la oración, ¿dónde está lo malo? O para ayunar. El asunto es, ¿qué lo mueve a usted a eso? Eso es lo que trata Jesús en estas lecciones, en esta enseñanza. La segunda lección que podemos tomar de estos tres ejemplos que Jesús menciona, limosna, oración y ayuno, es que todo acto correcto con motivo falso, Dios lo cuenta como un acto hipócrita. Así lo cuenta. Es hipocresía. Si la motivación es falsa. La tercera lección es que un acto bueno con motivo falso ante Dios es inútil. Para Él es como cero, como nada. Puedes dar todos los miles de dólares que usted tenga a alguien, pero si su motivación es falsa, delante de Dios no vale nada. Si usted quiere ganar el favor de alguien por medio de un acto, eso es pecaminoso. He titulado el tema de hoy Generosidad fingida, porque vamos a centrarnos en los primeros 4 versículos. Dice el versículo 2, cuando pues des limosna. Habla del acto de generosidad, del acto de dar. ¿Qué es limosna? ¿Qué será eso? ¿Qué concepto tenemos nosotros? A veces lo definimos como algo que se da muy poco. Tal vez un bolívar, le damos algo y consideramos eso una limosna. Pero usted puede dar $1,000 y delante de Dios se cuenta como una limosna. No tiene que ver con la cantidad, sino a quién va dirigido. La Biblia se refiere a varios conceptos con relación al dar. Hay varios conceptos bíblicos. Uno de estos conceptos es las primicias. Eso está en las Escrituras. Se refiere a una de las ofrendas de los primeros frutos. Eso es primicia. El primer fruto que se cosecha, eso es primicia. Y es el primer fruto que se da. Se cosecha y se da. En Israel existían 3 principales fiestas anuales y 2 de ellas se relacionaban a las primicias. Una fiesta se conocía como la fiesta de la siega y la otra como la fiesta de las cosechas de la salida del año. Las 2 tienen que ver con las primicias. Se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 19. Vamos a hacerle una lectura. No vamos a dejarlo como tarea para casa porque algunos de ustedes tal vez no cuentan con una Biblia. Y entonces depende de lo que escuche. Éxodo 23. El Señor, nuestro Dios, está estableciendo una serie de leyes para la nación de Israel y habla de estas fiestas. En las Biblias Reina Valera, a partir del versículo 14, le tiene un título, las 3 fiestas anuales, así la titula. La primera fiesta está en el versículo 15, la llama la fiesta de los panes sin levadura. Versículo 16 menciona también la fiesta de la siega. Los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Se refiere entonces allí a estas fiestas. Dice el 19, versículo 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Pero allí en la primera parte del versículo se refiere a este acto de dar conocido como primicia. Era de todo lo que se producía
tanto lo que producía la tierra como lo que producía el ganado eran llevados al sacerdote y al levita. También lo refiere el libro de Números, capítulo 18. Eso es lo que se conoce como primicia. Pero la primicia es un concepto que la Biblia no solo lo maneja en términos financieros. Cuando Dios entrega la tierra de Canaán a Israel para que la conquistara, a Josué cuando entra conquista la primera ciudad. ¿Ustedes recuerdan cuál fue esa ciudad? Jericó. Jericó se convirtió en las primicias. Por eso Dios le instruyó a la nación, a Josué y al ejército, que no tomaran del botín, porque eran las primicias, le pertenecían totalmente a Dios. Y ese concepto se mantiene en todas las escrituras, el concepto de primicia. Pablo, cuando escribe a los romanos, está dando el saludo final de la carta a los romanos, se refiere a una persona en Acaya que recibió el evangelio y se convirtió a Cristo. La primera persona, él lo llama las primicias. Tal vez si usted es la primera persona en su familia que tuvo un encuentro personal con Cristo, usted se convierte en las primicias de su familia. Y si tal vez en su familia no hay nadie y usted está aquí por primera vez escuchando y todavía no ha dado ese paso, puede ser usted las primicias. Es un concepto que no solamente es financiero, pero está muy relacionado al acto de dar. Otro de los conceptos que maneja la Biblia o que aparecen en la Biblia respecto al acto de dar es ofrendas. Las ofrendas no es lo mismo que primicia. Aparece en 1 Corintios 16, entre algunos de los tantos textos que aparecen en las Escrituras. 1 Corintios 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos. Aquí habla de ofrenda. La segunda carta a los Corintios, 2 largos, extensos capítulos 8 y 9, también habla de esa ofrenda, de este concepto de ofrenda. La ofrenda está vigente en el Nuevo Testamento. Todos nosotros estamos desafiados, podemos decir así, a través de las Escrituras, a dar ofrendas. La ofrenda es sistemática, se da sistemáticamente. Vamos a leer algunos versículos de 1 Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo estaba dando algunas instrucciones, este gran apóstol Pablo, en algunas iglesias donde él había sido el instrumento de Dios para fundar, llevar el evangelio a esas ciudades. Dice el 2, versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Es sistemático. Cada primer día de la semana. Algunos de nosotros tenemos un salario quincenal. Bueno, cada quincena. Otros tienen un salario mensual. Bueno, cada mes. Pero es sistemático. Otra de las cosas que nos dice según el texto es proporcional, según haya prosperado. El que tiene poco ingreso, entonces su ofrenda es pequeña. Humanamente, delante de Dios, Dios lo ve de otra manera. Y el que tiene más ingreso, entonces es más grande. Y de acuerdo a la segunda de los Corintios, enseña que es voluntaria. 9:7. Dice que es voluntaria. Usted da voluntariamente. Yo doy voluntariamente. Así es la ofrenda. No porque alguien nos
nos enseñe o nos obligue o nos coaccione con palabras. No. Es voluntario. De allí que no es bíblico colocar una tarifa. Cada quien dé $100. No. Es voluntario. Y es como propuso en su corazón, dice las Sagradas Escrituras. Hay otro concepto que aparece en la Biblia en cuanto al dar, es el diezmo. La mayoría de ustedes conocen esto. Es un porcentaje. El mismo nombre lo indica. Diezmo. 10%. Usted entrega el 10% y se queda con el 90%. Algunos han sacado de esto de su vida, de su práctica. Usted no se va a arruinar con el 10% que entregue. Usted no se va a arruinar. Porque de $10, $1. Hablamos de dólares porque el bolívar está como casi desaparecido, ¿verdad? Tan devaluado que creo que cuando esas cifras vienen en bolívares en nuestra mente, nos desalienta. Usted no se va a arruinar con eso, con $1 que entregue. Y la limosna, que es el concepto que aparece en Mateo, que es el cual nos vamos a centrar. Jesús aquí habla de limosna. Esa palabra limosna, la palabra que la traduce, significa hacer misericordia en actos de dar al más necesitado. Eso es limosna. Cada vez que usted da a una persona necesitada un par de zapatos, una camisa, 1 kilo de arroz o dinero, es limosna. Ese es el concepto de limosna. Hacer misericordia en actos de dar al más necesitado. Se expresan en 3 formas: dinero, comida y ropa. Así lo practicaba la nación de Israel en el tiempo que Jesús da estas palabras. Les repito, no se relaciona a lo poco o lo mucho, sino a quién va dirigido, al necesitado. Ya se convierte en limosna. ¿Qué tan importante es la práctica de la limosna? Es muy importante a la luz de la Biblia. Uno, porque la ley de Dios lo manda. Ya cuando Moisés escribió los 5 primeros libros que se conoce como la ley, él dio instrucciones sobre el dar al más necesitado. Vamos a revisar algunos versículos. Éxodo 23. Éxodo 23. Versículos 10 y 11. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, y así harás con tu viña y con tu olivar. Una forma de practicar la limosna. Creo que en casi todo el mundo, por no decir en todo el mundo, no se practica esto. La mayoría de los agricultores le sacan el jugo a la tierra. Pero lo que enseñan las Escrituras es que se siembra 6 años. 6 años. Y el 7º año no se siembra. Pero ese 7º año tampoco se cosecha. La cosecha, esto es algo espiritual, hermano. El Señor le dijo a Israel que el 7º año, el 6º año, iban a cosechar tanto que iban a vivir ese año con esa cosecha. El 7º año que no iban a sembrar, tampoco cosechar, porque quien iba a cosechar eran los pobres, iban a entrar a las tierras de ellos y cosechar. Y el 8º año, o sea, para 3 años le iba a dar la última
siembra del sexto año. Es algo espiritual. Porque habían personas que no lo creían y se iban con el séptimo año. Actualmente los agricultores le sacan el jugo constantemente y la tierra está cansada. Pero aquí está el concepto de limosna, para que el pobre tenga acceso y coma de ella. Levítico 19. También aparece este concepto interesante. 19:9. Esto aplicaba para cualquier año, no el año el séptimo año. No solamente eso, podía ser el primer año de la cosecha. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. 19:9, estoy leyendo, de Levítico. El 10, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es la orden que da el Señor allí? No recojas todo, sino deja para el pobre cada vez que coseches. ¿Cómo está en la mente del Señor las personas necesitadas? Y eso se mantiene hasta el Nuevo Testamento. Son instrucciones que también se le da a la iglesia. Deuteronomio 15, versículo 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestará lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Esto también es limosna. Está dentro del concepto de limosna. No solamente la ley, aparece en la ley de Dios lo que se conoce como los 5 primeros libros escritos por Moisés, sino que también lo enseñaron los profetas, como el profeta Jeremías, el profeta Amós, Daniel. Los profetas lo enseñaron, los profetas. Nuestro Señor Jesucristo lo practicó y lo ordenó, lo mandó, lo enseñó. Encontramos la multiplicación de los peces y los panes. También él se encuentra con un joven rico que decía haber cumplido con todos los mandamientos, y Jesús le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Jesús también tenía en su corazón este concepto de la limosna. Es interesante que en los tiempos que encontramos este sermón del monte en el Evangelio de Mateo, también muchísimos rabinos lo practicaban la limosna, y habían dichos pronunciados por los rabinos. Por ejemplo, el escritor William Barclay cita algunos dichos rabínicos de aquella época. Uno de ellos decía: el que da limosna en secreto es mayor que Moisés. Era un dicho rabínico. Y hablan de una limosna que salvaba en los rabinos. Ellos decían: cuando el recipiente no sabe de quién lo recibe y cuando el dador no sabe a quién lo da, es una limosna que salva, decían ellos. Pero ahí estaba el concepto de la limosna. Y habían personas en la época de Jesús que eran
se cuidaban de manera estricta en practicar la limosna. Habían rabinos que dejaban caer monedas a su paso mientras caminaban y no volteaban para ver quién lo tomaba, porque ellos lo que no querían saber quién se está beneficiando de esto. O sea, como algo en secreto. Dejaban caer sus dólares y no les importaba quién los recogiera, porque a ellos lo que les importaba era darlo. En el templo de aquel entonces había una cámara que se conocía como la cámara del silencio en el templo. Mucha gente iba a esa cámara, colocaba el dinero y el administrador del templo lo tomaba y lo distribuía entre los pobres. A ellos no les importaba a quién se los daba, sencillamente lo colocaban allá. Habían personas que lo practicaban así, pero habían otros que no. Por eso Jesús da estas instrucciones, especialmente a sus discípulos. Hermanos, el sermón del monte va dirigido a los discípulos de Cristo. Es a nosotros. Él reúne, subiendo al monte, se sentó, vinieron a él sus discípulos y abrió su boca y comenzó a darle este maravilloso sermón. Habían gente que lo practicaban de manera fingida también. Por eso él advierte el versículo 2, vamos a Mateo 6:2, él da algunas advertencias. Cuando pues dé limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Había gente que lo hacían así. Jesús no cuestiona la limosna. No, él no cuestiona eso. Él cuestiona cómo lo daban algunas personas. Dice este historiador William Barclay, a quien estuve consultando esta semana sus escritos, que en el Medio Oriente, en aquel entonces, había mucha escasez de agua. Y era muy valioso el agua potable. Y existían aguadores que vendían el agua. Y personas que compraban litros de agua para regalarla. Pero al momento de comprarla gritaban que estaban comprando agua para los sedientos. Y se iban al mercado donde el aguador iba a entregar el agua y les decía, te la estás tomando gracias a mí. Jesús se refiere a ellos cuando da este discurso. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que el que da un vaso de agua fría tendría recompensa de ese vaso de agua fría, porque había demasiada escasez de agua. Cuando no hay escasez, no hay problema en darla, ¿verdad? Es como cuando hay escasez de gasolina. Regalar 5 litros, 10 litros, pero es donde cobra valor, mucho valor. También en la época de Jesús, cuando alguien moría, en los funerales contrataban llorones profesionales. Iban a llorar. Pero ¿vivían el duelo? No. Les pagaban e iban a llorar. Cuando Jesús resucita a aquella jovencita que le dice, Talita Cumi, levántate. Los que estaban allí eran llorones profesionales. O sea, gente que fingían un duelo. A eso se refiere él en este discurso. Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Los llama hipócritas. Ese es el término que él usa. Hipócritas. Personas que actúan. En aquel entonces se referían a los que actuaban en el teatro. Colocaban una máscara
Eso se conocía como un hipócrita. Un actor, Jesús los llama hipócritas. Personas que están haciendo representación de algo que realmente no lo viven. Notemos versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Es decir, cada vez que usted y yo hagamos algo para que nos vean, nos convertimos en hipócritas. Y sigue el versículo diciendo, para ser vistos de ellos. Y cuando entramos en el versículo 2, la parte final dice, para ser alabados por los hombres. Nota en su Biblia que dice eso. A estos el Señor Jesucristo llama hipócritas. Personas que buscan impresionar a otro. Se da un radio maratón y quiere que salir allí y dar para que entonces la emisora diga, aquí vino fulano, mira el cheque de fulano, o tantos dólares de fulano. Y el Señor llama eso hipócrita, porque busca impresionar. Es un falso, es una justicia teatral, una justicia que no enaltece a Dios, sino enaltece a los actores. Pregunto, ¿jugamos a ser cristianos? Usted y yo hemos montado un teatro del cristianismo. ¿Estás disfrazado de cristiano, pero no lo eres? Eso el Señor llama hipocresía. Algunos de ustedes no son cristianos, pero actúan como si fuesen cristianos. Y usted lo sabe. Usted sabe que no lo es, pero actúa a hacerlo. Y eso el Señor llama hipocresía. Pero otros de ustedes creen que son cristianos, pero no lo es. Hay un fenómeno, podemos decir así, un elemento en la vida de la iglesia, que hay personas aquí que no son cristianas y creen que son cristianos, pero no lo saben, están autoengañados. Y eso también el Señor llama una forma de hipocresía. Pero también puede ser que usted sea un legítimo creyente, cristiano, pero que tienes pecados no resueltos en tu vida, sin confesarlo, pero finge ser espiritual. Finge estar en una perfecta armonía con Dios. Y eso también el Señor llama hipocresía. La hipocresía está en la motivación. Para ser vistos, dice el texto, para ser alabados por los hombres, montar un teatro. ¿Qué recompensas buscas? ¿Que te vean como un supercristiano, como un superpiadoso? Eso le roba la gloria a Dios, o pretende robarle la gloria a Dios. ¿Cuál es la recompensa? Jesús habla de la recompensa. Aplausos. Listo, ya las tiene. Buscas eso, ya las tiene. Pero en el cielo, nada. Que hablen bien de ti, reconocimiento. ¿Quién te va a reconocer como un supercreyente o piadoso? Tal vez un ignorante en esta materia, o tal vez un hipócrita como usted. Dios no recompensa a quien le roba su gloria. Una de las actitudes que tiende a robarle la gloria a Dios o pretende robarle la gloria a Dios es la actitud de un orgulloso. Versículos 3 y 4, el Señor nos habla de otro tipo de generosidad que Él espera que usted y yo tengamos. Versículos 3 y 4. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es lo que Él espera de usted y yo. Que nuestra generosidad sea legítima, no sea fingida, no sea mera actuación, que sea en secreto.
Que sea esa nuestra intención. En secreto. Existen algunos principios que voy a compartir con usted para dar no de manera hipócrita. Algunos principios bíblicos importantes que consideremos usted y yo para que nuestro dar sea verdadero, no sea hipócrita. Número 1, primer principio: dar de corazón es invertir con Dios. Veamos Lucas 6:38. Cada vez que damos, no de manera fingida, sino tal vez movidos, debe ser así, movidos por amor y compasión, invertimos a Dios. Hay un proverbio que dice, no lo anoté acá, que el que le da al pobre, a Dios le presta. Es una inversión en el cielo. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Damos, aunque no esperemos que Dios nos da, Él nos va a dar. Es el primer principio que debemos tomar en cuenta para dar de una manera legítima, de una manera verdadera. El segundo principio: dar de verdad debe ser sacrificial, no lo que nos sobra, no lo que le quitamos a otro y entonces lo damos. Por eso hay sistemas que no son los mejores desde el punto de vista político, porque hay sistemas políticos que le quitan a uno para darle al otro. Eso no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es: dar debe surgir de nuestro propio capital, de nuestro propio sacrificio, podemos decirlo así. Hay un ejemplo bíblico. Vamos a revisar el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Versículo 24. 24. Más o menos les voy a narrar algo acerca de esto, porque vamos a leer solo un versículo. David había cometido un pecado. Y el pecado fue contar al país, contar a la nación, aplicar un censo. Él censó la nación. Si usted revisa la ley de Moisés, habían algunas condiciones para aplicar un censo. Y habían condiciones espirituales. O sea que Dios daba unas instrucciones. Y David decidió aplicar un censo. Tal vez la motivación de él era saber con qué fuerzas armadas contaba. Y Dios lo consideró un pecado. Y entonces le mandó un profeta y le dijo que había 3 formas como lo podía castigar. Que eligiera una de ellas. No las recuerdo bien las formas. Lo cierto es que él elige una de ellas y Dios manda un ángel y comienza a matar parte de la población. Entre ellos estaba parte de ese ejército con el cual él contaba. Y lo cierto que David va a un sitio a presentar ofrenda a Dios para recibir el perdón de Dios, y él le dice a Dios por qué mataba parte del pueblo si el pecado lo había cometido él, pero él era el monarca, él era el que gobernaba la nación y afectaba a la nación.
Lo cierto es que cuando él va a presentar ofrenda, un hombre le regala o le ofrece el lugar donde va a hacer las ofrendas. Se le va a regalar la leña, todo el sacrificio. Y David le dice que no. Le dice, tiene que costarme. Vamos al 24 segundo de Samuel. El rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cuesten nada. Así debe ser todo acto de dar. Debe ser que nos cueste. Sacrificial. Tercer principio para dar de una manera legítima. La responsabilidad de dar no se relaciona con cuánto tiene. O sea, no tiene que ver con eso. Tengo poco, de eso poco doy. 2 caramelos, 3 caramelos, bueno, 1. No tiene que ver con cuánto se tiene. Si no es generoso usted en su pobreza, tampoco lo va a hacer en su riqueza. Lucas 16:10, Jesús habla de una parábola y en esa parábola explica esa idea. Dice así, 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Repito el principio, la responsabilidad de dar no se relaciona con cuánto se tiene. Si usted y yo aprendemos a ser generosos en nuestra pobreza, si no lo somos allí, no lo seremos también con nuestra riqueza. El cuarto principio, las donaciones materiales tienen relación con las bendiciones espirituales. Si usted no es fiel con el dinero y otras posesiones, porque no solamente es dinero, Dios nos ha dado otras posesiones. Hermanos, cuando comenzamos a entender lo que es la vida cristiana a la luz de la Biblia, usted y yo somos mayordomos sencillamente. Somos encargados. Lo que nosotros decimos mío, no es mío. Es del creador del universo. Y usted y yo somos sencillamente unos encargados. Así como los encargados de una finca. Usted y yo somos eso. Y eso la Biblia lo llama mayordomos. Si eres fiel con el dinero y otras posesiones, si usted no es fiel con el dinero y otras posesiones, Dios no te confiará cosas de mayor valor. Lo enseña ese mismo Lucas 16, 11 al 12. Esto me hace recordar cuando fui al Instituto Bíblico donde estudié teología. En el primer año nosotros éramos una promoción numerosa. Generalmente los que van a estudiar teología son 10, 15, 12, 5 estudiantes llegan al primer año. Y en la medida que vamos avanzando, siempre termina un grupo más reducido. Si usted tiene alguna oportunidad de ir a Ebenezer, el instituto donde yo estudié en San Cristóbal, las aulas son más pequeñas en la medida que se va avanzando. La aula de primer año es una aula grande, la de segundo año es más pequeña y la de tercer año es una aula chiquitica. Parece que eso estaba en la mente del que hizo la estructura, como que eso es algo que sucede. Y en nuestra promoción era una promoción de 25 estudiantes. En el primer año, en el primer trimestre, es decir, ya en diciembre, ingresamos en septiembre, en diciembre la institución retiró a un estudiante. Lo botó, lo expulsó, por razones económicas. Era un muchacho que se metía en deudas y no pagaba. Entonces, se va de aquí.
Usted es un pastor, usted va hacia un pastorado. ¿Cómo se le ocurre? No sabe administrarse. Se va de aquí. Más o menos esa es la idea que hay acá, en este principio. El quinto principio. ¿Cuánto dar? Tal vez una de las preguntas que muchos se hacen, nuevos creyentes y personas que no conocen a Cristo. ¿Cuánto dar? ¿Cuánto es la cantidad? Eso lo determina usted. Y usted no peca. Eso es lo bíblico. Lo determina usted, lo enseña 2 Corintios 9:7. Como propuso en su corazón. Si usted es una persona tacaña, bueno, da así como tacaño. Si usted es una persona generosa, va a dar como generoso. Pero eso lo determina usted. Usted y Dios. Dios sabe si usted es tacaño. La mayoría de las personas que critican el acto de dar, como diezmo y otros más, son personas avaras. Tienen su corazón en el dinero. Y lo critican. Bueno, no dé. Sencillamente no dé. Y Dios, es un asunto entre usted y Dios. Sexto principio, dar en respuesta a la necesidad. Así se da. Se da en respuesta a la necesidad. No en respuesta a alguien que convenza tu conciencia. Hay charlatanes que han hecho de la iglesia un negocio, usted lo sabe. Y se vuelven riquísimos. Y te hablan de prosperidad. Pero los que prosperan son ellos, no las ovejas. Las explotan. Usted lo sabe. Hay personas así, charlatanes. Y usted no va a dar en función de ese charlatán, porque ese charlatán te va a obligar. Una sobrina mía asistía a una iglesia así. Y en una ocasión ella me dijo, tío, me da temor ir con mis prendas de oro, porque termino dándolas. Porque recogían ofrendas en oro. Charlatanes. Charlatanes. Y la Biblia los menciona, dice que una de las señales de los últimos tiempos es que se van a levantar charlatanes que están interesados no en su corazón, sino en su cartera, en su cuenta bancaria, en sus dólares. Usted no dé así porque un charlatán lo obligue o lo empuje a eso, sino en respuesta a la necesidad. Hay una necesidad, su corazón está allí, bueno, da en respuesta a esa necesidad. El último principio, dar es una muestra de amor, sencillamente, no de la ley, sino de amor. Amo esto, tal vez amo esta estructura, hay algo que necesita esta estructura, en amor a eso. Amo a una persona que sé que está pasando hambre, respondo a esa necesidad. Dar es una muestra de amor. Bíblicamente, no una muestra de la ley, porque la ley me obliga. Este es un tema extenso, muy extenso. Podríamos hablar muchos tópicos que registran las Biblias en cuanto a dar. Por ejemplo, hay un tesoro en la iglesia y muchos de lo que usted da, o todo lo que usted da respecto a la iglesia, va a un tesoro. La Biblia enseña hacia dónde debe administrarlo la iglesia. Bíblicamente tiene tres destinos. Uno de ellos son los tres destinos bíblicos: los pobres, las viudas y los que predicamos o vivimos del altar. Son tres destinos. Bíblicamente, usted revisa allí, esos son los tres destinos.
a veces inventamos otras cosas, pero bíblicamente esos son los tres destinos. Lo importante en todo esto que Jesús nos habla acerca de una generosidad falsa es que Dios aborrece la hipocresía. Hay una historia en la Biblia de una pareja, un matrimonio, que dieron de forma hipócrita. Hechos 5. Se llamaba Ananías y Zafira. Quisieron impresionar a los apóstoles con una super ofrenda. ¿Y qué se ganaron? La muerte. Ambos fueron matados por el Espíritu Santo, por querer impresionar, por querer engañar de una manera hipócrita. Dios discierne lo que hay en su corazón y la palabra de Dios. ¿Cuáles son sus pensamientos y cuáles son sus intenciones? Tal vez alguna de las cosas que en esta mañana predicamos aquí dio respuesta a usted o levantó dudas, pero el Señor es quien discierne las intenciones de su corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Este libro se autodefine como vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz, que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Vamos a orar. En el nombre de Jesucristo, te damos las gracias, amado Padre, porque tú nos conoces. Conoce con qué intención vine hoy a este lugar. ¿Cuáles fueron las motivaciones que nos atrajo aquí? Señor, gracias, porque eres demasiado misericordioso. Padre Santo, quiero pedirte por aquellas personas que tú estás moviendo en sus vidas, Señor, para tener un encuentro contigo por primera vez. Te pido por ellos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.